Pues muchas gracias por estar aquí a estas horas. Espera, si me quito un poco esto, porque si no me escucho demasiado. Está bien así, ¿no? Vale. Bueno, hoy vamos a hablar de los vinos de una zona, que es el Rapolao, porque bueno, todavía la clasificación está en proyecto, entonces, mientras no sea otra cosa, sigue siendo una zona. Una zona específica, una zona que no surge porque sí o por la tendencia que hay actualmente de clasificar las cosas, que es la lógica, sino que surge con mucha más trayectoria. Nosotros empezamos a tener contacto con el Rapolao entendiéndolo y viéndolo a mediados de los años 90, en el 94, en el 95, donde para conseguir el equilibrio dentro de los vinos de Valtuille se jugaban básicamente con tres zonas, ¿no? Las zonas de calor, las zonas de frío y las zonas intermedias. Esas tres zonas básicamente eran Villegas como zona de calor y zona con perfiles de arena, Mata-los Pardos, que era una zona de transición con un equilibrio de maduración muy adecuado cuando todo venía muy bien, y luego Rapolao como compensación para años extremadamente calientes, que como sucedió a partir del año 2000, 2001, entramos en una vorágine de aumento de temperaturas y de condiciones altas y momentos de vendimias mucho más precoces, casi hasta llegar a este año, que todo el mundo se queja. A mí me recordó mucho las vendimias de los 90, ¿no? Las vendimias normales del Bierzo, con lluvias durante la vendimia y en septiembre, ¿no? Entonces, el origen de esta parcela surge ahí, vinificándola siempre de forma independiente y viendo un poco las posibilidades que daba la parcela. A final de los 90 y principio del 2000 vimos en los vinos un cambio de tendencia, o quizás fue antes y nosotros nos dimos cuenta, o nos dimos más cuenta en este momento, donde los perfiles que se buscaban, sobre todo en comercio o mercado internacional del vino, eran vinos con menos maduración, con mucha más frescura, con menos estructura, con un perfil muy en lo que habíamos visto en el Rapolao, ¿no? Y es a partir de este momento, del 2010-2011, surge el primer vino Rapolao de forma independiente, que en ese momento era un vino de la vizcaína que se llamaba el Rapolao, pero en el origen, en el 2011, el vino que hizo la vizcaína Rapolao es el que actualmente hace Ultrella Rapolao. Es un poco complicado, pero todo tiene una lógica. Bueno, hoy para la cata lo que he querido mostrar, primero la añada 19, que es la última añada que probablemente casi todos tengamos emboteados de Rapolao, donde desde mi punto de vista vemos un poco la potencia, la potencia y la expresión que tiene la parcela. Y para ello lo que he hecho es traer 6 o 7 vinos con diferentes productores. He traído estos porque son los que más conozco. Quiero decir, yo no puedo hablar mucho del Rapolao no sé, pues a lo mejor de Michelini, porque no sé exactamente cómo lo vinifica, pero en estos 7 vinos pues tengo proximidad con los enólogos, con los productores, sé lo que pensaban, porque comparto con ellos mucho espacio y mucho tiempo, y a través de ellos pues podemos ver con más nitidez no solo la interpretación que puedo hacer yo de esta parcela, sino la interpretación que podemos hacer todos. Bueno, esta es la parcela. Es una parcela que en bloque y en plano miraría hacia el oeste. El oeste en Valtuille significa más frío que el este. Valtuille es un pueblo de unas 400 hectáreas y está formado por lomas. Las lomas básicamente tienen orientación este-oeste y tenemos muy poco norte y muy poco sur. No hay corte de loma porque los cortes de loma ya se corresponden casi todos con Villadecanes, que es la parte de abajo, el pueblo pegado, o Valtuille de arriba, que serían los pueblos que tenemos a norte y sur, ¿no? Bueno, eso es la orientación general, ¿no?
Pero la orientación real dentro del plano, el plano, aunque mira hacia el oeste, tiene un pliegue, hace como una ola. Entonces, las parcelas que están entre la parcela 4, la 21 y la 5 están ligeramente orientadas hacia el sur. Y parte de la parcela 5, la 8, la 9, la 12 y la 13 estarían orientadas hacia el norte. La parcela número 10, que es bastante larga y grande, es una parcela que prácticamente no tiene orientación, es casi plana, es decir, la parte de arriba baja y luego la 10 y la 12, incluso sobre todo la 10 y la 12, son parcelas que se quedan casi planas, mirando más hacia el oeste. Y luego, del camino hacia la derecha, tenemos una zona, o sea, es una orientación mucho más hacia el oeste. Quizás las últimas parcelas, la parte de la 6, de la 15 y de la 10 y la 19, haga un poquito otra vez de norte, ¿no? Entonces, las parcelas más frías se corresponden a la 12, 9, 8 y 13. Y las parcelas un poquito más calientes, pues al resto. Bueno, el plano representa aproximadamente lo que es con números, que son las parcelas que tienen viñedo. Eso representa aproximadamente unas 5 hectáreas y pico, no llega a 6. La parte verde de arriba fue históricamente una viña. El propietario puso robles con la viña y falleció en la propia parcela. Tuvo un accidente con su tractor y entonces se quedó la viña en abandono y se quedó el robledal. Y luego la parte ya más alta es un pinar. Y digo esto porque toda esa parte está muy influenciada por el naciente y tiene menos horas de sol de lo que le correspondería. Bueno, el viñedo, excepto la parcela 10 y la parcela 12, es un viñedo histórico, plantado desde final de 1800. Yo tengo alguna documentación de algunas parcelas, como la 10, que se planta en 1919. Bueno, no se planta en 1919. En 1919 es la última venta de la parcela, que bueno, era una parcela históricamente de mi familia y en el 19 cambia de propietarios y en estos momentos estoy otra vez con ella. Entonces, es una de las zonas de viñedo más viejo del pueblo. Fue un viñedo que en los años 80 y 90 no interesaba, puesto que los parámetros de calidad en ese momento, a la hora de vender las uvas, giraban mucho en los niveles de alcohol. Se pagaba por grado y alcohol. Y estas eran parcelas que no tenían ningún interés porque daban siempre niveles de alcoholes muy bajos. El viñedo es un viñedo clásico. Yo he visto dos zonas diferenciadas. Las parcelas que están más hacia el sur, lo que sería la 3, la 6 y la 10, a diferencia del resto, tienen presencia de malvasía, bastante malvasía. Sobre todo la parcela 3, parte de la 2, parte de la 6 y parte de la 11. Ahí hay un correo importante. Las parcelas más antiguas, que yo creo que son la 8 y la 4, junto a la 10 y la 14, son zonas donde tenemos más presencia de bastardo, de Trousseau, pan y carne. Y luego el resto de las parcelas más bajas, la 11, la 6, la 1, hay presencia de Alicante Uixet, bastante. Se ve que son las parcelas que se pusieron más tarde. Entonces, la mezcla sería básicamente mencía, algunas con una parte más importante de pan y carne o de Trousseau y otras con Alicante Uixet. Y en todas ellas siempre un poquito de palomino, excepto la 3, la 6, que como os dije antes tiene malvasía. La parcela 10 y la 12 son parcelas, son una única parcela, un único propietario que divide en dos, y es una parcela diferente. Es una parcela que se planta en los años 70 y rompe un poco lo que es el esquema conceptual en cuanto a variedades se refiere. Es una parcela 100% mencía. Es una parcela donde ya se empieza a plantar viñedo en el Bierzo y ya no, el concepto de variedades mezcladas desaparece, con lo cual es una parcela bastante peculiar dentro de lo que hay. La parcela 21 es una parcela que no se contabiliza como Rapolao, puesto que está plantada de Merlot. Se planta a principios de los 90.
es el mismo propietario que la 4, pero es Merlot. No sé exactamente dónde va a parar esa uva, pero a Rapolao no va. Bueno, la idea de Rapolao como espacio compartido, desde mi punto de vista, que fue un poco el primero que empezó a sacar un vino independiente de Rapolao, fue que fuese ocupado por gente de mi entorno. Amigos, productores, gente del pueblo, gente... para que hubiese un control desde el punto de vista filosófico, filosofía de trabajo. Controlar una zona es imposible. Es decir, yo siempre digo que una bodega en 4 horas se cambia totalmente. Puedes meter mencía y a las 4 horas tener todo lleno de Cabernet o de Merlot o de vino de la Mancha. Entonces, ponerte a regular una zona no tiene ningún sentido. No podemos tener un policía 24 horas al día, 365 días al año, viendo que no se hace nada, ¿no? Entonces eso ya es una cosa como de otro tiempo, ¿no? La idea es juntar a gente con la idea de que es una zona, yo no digo que sea la mejor ni la peor de Valtulle, pero una zona singular, amparados por una filosofía de trabajo, pues para potenciar las diferentes oportunidades que da la zona. De hecho, es muy interesante. Ayer estaba en Madrid en una feria y visitaba una denominación de origen de estas que son de nueva, con viejas cepas, pero de nuevo concepto, ¿no? Y dentro del stand decían, oye, el problema que tenemos es que somos 14 y los 14 en la misma zona hacemos 14 vinos totalmente diferentes. Digo, bueno, pues también así era el Bierzo. Bierzo, después de 20 y pico años, desde que llegó Álvaro y empezó a cambiar todo el sistema y pues cada vez tenemos menos diferencia en los perfiles de vino, ¿no? En el Rapolao está pasando un poco esto. Los primeros Rapolaos eran muy diferentes. En los que vamos a ver ahora, que vamos a ver un poco cómo son, pues vamos a ver un nexo de unión, una sensación de respeto hacia la zona a través de la técnica por parte de los productores. Bueno, si queréis vamos viendo uno a uno, porque si no, no acabamos y me podéis ir haciendo preguntas. Bueno, en perfiles de suelo, para dejarlo un poquito ya más perfilado, bueno, dentro de Valtuille, aunque estamos en un espacio de 2 kilómetros por 2 kilómetros más o menos, una vendimia en Valtuille, ya no digo esta, que es un poco particular, dura en torno a 35-40 días. Eso es solo en 2 kilómetros. En un año normal, una vendimia puede durar 16-20 días para coger todo más o menos en puntos de maduración óptimos, ¿no? Bueno, básicamente en la zona de Valtuille tenemos arcillas, pero luego hay algunos matices con manchas de arena y luego las arcillas pueden ser con más presencia de hierro, más compactas o más sueltas. O en el caso, por ejemplo, de las parcelas 10 y 12, es una arcilla con más materia orgánica, fruto de la erosión, con un suelo más oscuro y más profundo. Entonces también se representa bastante en la vid. Es verdad que cuando se planta estos viñedos el concepto ya de clon o de planta ya seleccionada existía y morfológicamente los racimos que hay en la 10 y la 12 son bastante diferentes a los que nos podemos encontrar a lo largo del Rapolao. Pero bueno, llegar a esos matices nos va a llevar bastantes años para saber realmente dónde radica la calidad o la no calidad de esa cosa o bueno, la diferenciación. Bueno, el primer vino que tenemos creo que habíamos puesto Diego Magaña, ¿no? Bueno, Diego Magaña es de los primeros que llega al Rapolao, si mal no recuerdo, creo que fue en el año 14. Bueno, es una persona muy peculiar, muy intensa en el mundo del vino. En el año 19 fue un año dentro del Rapolao que teníamos una producción bastante corta. Y modificó bastante su forma de trabajo. Entonces, en el año 19, por ejemplo, Diego prescindió del raspón, que va a ser un nexo que nos vaya acompañando a lo largo de las vinificaciones de la zona. También se alejó un poco de los estereotipos que tenemos, la mayor parte de los productores, y se inclinó por una maceración bastante corta. Para nosotros, muchos de los productores que estamos ahí, las maceraciones en esta zona pasan de los 45, bueno, hasta 3 meses, ¿no? En este caso estamos probando un vino con una maceración aproximadamente de 10-12 días. Bueno, y luego el proceso natural de prensado y una crianza en barrica. Para este vino hay una parte de barrica y una parte de tina.
La parcela para el vino es la parcela 4. En el 19 fue la primera parcela que se recogió en el Rapolao. Bueno, la parcela 4, el suelo no tiene cultivo desde hace varios años, se desbroza y los suelos aquí son bastante compactos. Es un suelo donde yo realmente no sé muy bien cómo va a ser cuando empiecen a mover los suelos, si va a ser un suelo más compacto o más suelto. Tengo experiencia de la parcela que está al lado, que no tiene viñedo, que se va a plantar en el próximo año. Y aquí los suelos de la parcela 4, si me baso en la de al lado, son suelos con poco peso de hierro. Son arcillas mucho más claras, muy diferentes a la que puede tener la parcela 12 o la parcela 12 de Raúl Pérez o la parcela 12 de Michelini, que son ya parcelas con unos índices de hierro bastante importantes y con una pigmentación bastante fuerte. Bueno, los niveles de maduración generalmente en el rapolado oscilan entre 12, 12 y medio, 13. No sé, Magaña pone 13 y medio, pues tendrá sobre 13.2 o 13.1. Este es ese. Bueno, el segundo vino, bueno, no sé si hay alguna cuestión de este vino que yo pueda responder, porque conozco lo que conozco y hay cosas que ya no llego más. El segundo vino, pues bueno, es un vino de mi... Sí. ¿La altitud de las parcelas? Vale, es una pendiente que comienza aproximadamente en 530, más o menos. Es un poquito más bajo que la base del pueblo y termina aproximadamente en 610. 600, 610 creo que está el camino de arriba. El segundo vino es de mi sobrino César. Bueno, probablemente de las personas que más conozca el Rapolao, como a la hora de vendimiar, puesto que él estaba conmigo cuando empezamos en el 2011 a independizar el Rapolao, ¿no? Él, al igual que Magaña, el año 2019 lo interpretó de la misma forma. Los vinos tienen un punto por la parcela que es. Mi sobrino comparte parcela con tres, es un propietario con 3 bodegas comprando en la misma parcela, de arriba hacia abajo, ¿no? Él ocupa la parte más alta. Bueno, en este año, concretamente en el 19, estaba César, debajo de César estaba Alain Grallot y debajo de Alain Grallot estaba... ¿quién estaba debajo de Alain Grallot? Ya no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, en el caso es una parcela bastante diferente de las parcelas de la parte más fría. Aquí prácticamente tenemos una presencia importante de piedra. Las parcelas que están a la izquierda del camino es prácticamente ausentes, no hay piedra por ningún lado. Bueno, él para este año se inclinó por hacer solo 20 o 25% de uva entera. Algunos años mi sobrino también trabaja 100%, él se va inclinando más por menos presencia de raspones y también para este año él decidió hacer maceraciones muy cortas. Creo que fueron sobre 25, 24 días, 26 días por ahí. Después de maceraciones, prensado y entrada directa a barrica. En los dos casos, los vinos entran en barrica sin maloláctica y no sé muy bien las fechas, pero creo que fue en primavera cuando terminan maloláctica. Aquí en este vino tenemos también una pequeña presencia, no sé si un 1 o un 2% de malvasía. La parcela más fría del Rapolao... De los dos vinos que hemos probado, ¿qué parcela es más fría? La de César es más fría. La parcela de Magaña está mirando más hacia el sur, por eso generalmente es la primera parcela que se vendimia. Mi sobrino vendimia casi en última época. Es una parcela que tiene un poquito de norte, no mucho, pero está un poquito más abajo.
En este caso, las parcelas más de abajo son las parcelas más lentas en maduración. Cuanto más alto en el rapolao, más precoz es la maduración. Y luego también el pliegue. El rapolao, más o menos, a día de hoy, después de todos estos 11 años, se está vendimiando en una horquilla de 8 días. Entre el primero y el último son 8 días. Eso indica mucho cuál es la tendencia. Es decir, la tendencia de toda la gente que está en el rapolao es a producir grados en una horquilla de 12, 12,80, 13, no más. Y es por eso que cada vez nos estamos aproximando mucho más, y yo creo que la horquilla de rapolao tienen que ser aproximadamente entre 4 y 6 días. Eso, cuando todos vendimos entre 4 o 6 días, el concepto va a estar muchísimo más definido. Pero bueno, siempre hay que respetar la forma de pensar de cada productor y de cada viticultor y la viticultura que se quiere hacer. Nosotros en el rapolao estamos haciendo mucho hincapié en una viticultura, en definir mucho las cargas y definir las producciones antes de la vendimia. Entonces, extrapolar más o menos en condiciones normales las producciones por año. Bueno, el tercer vino, bueno, es un vino que probablemente nadie conozca. Yo creo que es la segunda vez que lo pruebo embotellado. Corresponde a un buen amigo mío, que es Jorge Peike, trabaja aquí en la Ribera, y yo tenía mucho interés que él ocupase un espacio en el rapolao, pues porque es una de las personas más influentes, con más influencia en la viticultura y también en la enología de Valtuille, enólogo ya de hace muchos años, pues con una trayectoria fuera del Bierzo y con una visión también muy importante. Y bueno, esto es una parcela muy pequeñita. Bueno, para que os hagáis una idea de producción, primer vino es una parcela que puede hacer 7 barricas, 8 barricas. El segundo vino de mi sobrino, pues no lo sé en cuánto estará ahora, pero otras 4 barricas o así. En este vino se hacen 2 barricas. Es la parcela número 5, es la transición de la 8. Es una parcela ya con muy poca pendiente, muy pequeña, aproximadamente 800 metros. Él optó por trabajar sin raspón. La única diferencia de los anteriores es una maceración un poquito más larga, en torno a un mes, y luego fermentación inoxidable, y aquí ya se empieza a trabajar con aire. Se puede ver un poquito también en los matices de tanino. Son taninos muchísimo más suaves. Hay mucha diferencia en el rapolao cuando trabajas sin aire o con aire. Bueno, y me imagino que en muchas más parcelas. Al final el oxígeno no deja de ser un agente polimerizador. La diferencia que hay entre estos 3 vinos, bueno, de los dos en referencia a estos, quizás es un poco la calidad de la madera. Son toreros, para mí, un poquito que marcan al principio un poquito más de la cuenta. Muy probablemente, pues en un año o 2 más, el índice de suavidad sea mucho más interesante y, bueno, de los 3 vinos, pues es el perfil más redondo de los es un poco el que más se aleja de lo que es el concepto de rapolao. Es cierto que es la última persona que ha llegado al rapolao. Es decir, este es su primer vino, el 19, el 20 está en barrica y el 21 está en maceración todavía. La parcela prácticamente no tiene blanco. Probablemente no tenga ni el 1%. Es prácticamente todo tinto. Y aquí la parcela 5, la parte de abajo de la 8, la parte de arriba de la 10 y la 12 son zonas donde las arcillas son muy compactas. Yo no sé por qué exactamente, porque luego la parte de abajo es mucho más suelta. Y caen ya al camino, que son, bueno, si alguna subís por el camino del rapolao, la parte que bordea la parcela 12 es como una piedra de arcilla. Es una cosa bastante curiosa. Bueno, pasamos al siguiente. Tenéis el cuarto vosotros. Yo es que solo me he puesto 3. Aquí está aquí. Vale, el cuarto que habíamos puesto era... Este es el de Marcos, yo creo. Un segundo, no quiero equivocarme. Yo creo que es el de Pago Aldoneje, pero...
Sí, efectivamente. Efectivamente. Es que no quería meter la pata. Bueno, estos Marcos, también otra persona importante dentro del pueblo, bodeguero de Valtuille también, muy buen amigo mío también. Y era también muy interesante que estuviese en esto. Ellos son propietarios, bueno, no lo hemos hablado, en el régimen de explotación, en el caso de Diego Magaña no es propiedad, en el caso de César tampoco es propiedad y en el caso de Peike tampoco es propiedad. En el caso de Marcos es propiedad. Estamos en la parcela 11, es una parcela de transición, también se apunta un poco al perfil de la zona de la parcela 10 por la parte de abajo. Son suelos bastante sueltos y un poquito más oscuros. Quizás la franja del 11-6 y la parte de abajo del 10 sean las franjas más productivas. Bueno, ellos hicieron un trabajo en dos tiempos. 50% se fermentó en madera, con raspón, 100%, y 50% se fermentó en inoxidable, sin raspón. Hicieron una parte en reductivo y una parte en oxidativo con movimiento. Y después de este tiempo, los vinos se juntaron y fueron a barrica. Entraron en barrica sin maloláctica. En el caso del rapolado de Jorge Peike, la maceración de 30 días lo que le hizo fue también provocar la maloláctica. Bueno, se hizo la maloláctica con pastas. En el Bierzo es una cosa bastante habitual porque tenemos índices de málicos muy bajos. Un año como el 19, que fue un año con buena temperatura, podríamos estar vendimiando rapolao, que tiene un poquito quizás más de málico, en 1.3, 1.4, no más. Quiere decir que nosotros, por ejemplo, en un protocolo de trabajo, por debajo de 0.6 se sulfita. Quiere decir, no, la inercia y los niveles tan bajos de málico no suele ser problemático. Y aquí, pues bueno, la madera no es una madera nueva, pero es una madera que tiene un poquito de peso. Muy en la línea de los Peikes, con ese punto de dulzor, con esa redondez, con esa sensación de láctico en la boca. Creo que es de los vinos en estos momentos más elegantes para tomar. Es probable que tenga 3, 4 años para llegar o 6 para llegar a un punto más alto, pero también muy, muy interesante. En el caso de todos los vinos que hemos catado y los que vamos a catar, las crianzas oscilan entre 10 y 12 meses. No hay nadie de momento que yo conozca que haga crianzas más largas. Y la tendencia para las parcelas de rapolao de todos los productores es usar barricas entre 8 y 3 años. No hay nadie que yo conozca que use barricas nuevas para los rapolaos. Bueno, pasamos al siguiente vino. Siguiente, por favor. Es que no tengo vino. Sí, por favor. Bueno, este vino mayoritariamente sale de la parcela número 10. Tampoco es propiedad, es una parcela, es la parcela con la que yo empecé a hacer estos vinos. Es muy curioso porque cuando yo empecé con esta parcela, el hombre casi me regaba la uva, porque la bodega que compraba toda su uva, la única parcela que no quería era la del rapolao. Y después de todos estos años tengo que pagar la uva el doble de lo que cuesta la uva en el mercado continuo, ¿no? Entonces, muy curioso, me alegra mucho porque se lo merece y porque la uva es buena y porque es buen viticultor. Bueno, para el año 2019 no es 100% esta parcela, porque en el 2019 yo compré algunas parcelas dentro del rapolao, como la 10, la de arriba y la de abajo, y entonces entran a formar parte de este vino. Es un vino que en estos momentos, pues a lo mejor 70-80% es procedente de esta parcela 100% mencía y una pequeña parte de la parcela 10, una abajo
y otra arriba. Dos parcelas muy diferentes. La parcela 10 no se trabaja al suelo, la parcela 10 de la vizcaína. Las parcelas 10 de la parte derecha labramos los suelos. Y esa parcela, como les decía, tiene una parte de arcilla compacta en la parte media, la parte de abajo es una arcilla más orgánica y luego el cuerno de arriba es una arcilla con más arena, con más presencia de arena. Es bastante dispar la parcela. La parcela 10 de abajo a la derecha es una parcela con bastante canto rodado, muy similar a la parcela 6 que está encima. Y la parcela 10 de arriba, esa que es así que hace una forma un poco rara, es básicamente arenosa. Aquí el trabajo es con caballo. El rapolado tiene partes que no podemos meter las orugas porque vuelcan. Entonces la parcela 8, por ejemplo, tiene bastante inclinación y hay una parcela entre la 7 y la 2 que no pone nada. Es una parcela muy vieja y es muy estrecho los viñedos. El trabajo en este vino, aquí ya estamos 100% raspón. Esto fermenta en un tanque de 5.000 y aquí ya estamos hablando de maceraciones de 60 a 65 días. La crianza es en barricas de 500 usadas y bueno, aquí se ve un poco la parte más animal del rapolao, ¿no? Es bastante frecuente en las añadas, en algunas añadas, ver esta parte un poquito más animal que luego con el tiempo pues se va fundiendo bastante. El trabajo aquí es reductivo 100%, no se bombea y bueno, los tiempos de madera para este vino, bueno, este le conozco porque le hago yo, aproximadamente 10 meses. Bueno, este es un vino que también conozco bastante. Lo ejecuta mi sobrino. A mí me toca un poco ver un poco seleccionar las barricas para el embotellado. Es una parcela bastante vieja, es la parcela número 2. Es una parcela que mira al sur, pero es una parcela bastante fría porque está llena de árboles frutales. Entonces la cantidad de sol que tiene es bastante menor que el resto de las parcelas y siempre suele ser una parcela de las últimas en vendimiar. Para este año la idea fue vinificación 100% raspón, depósito de 5.000, menos maceración que el vino anterior, aquí estamos hablando de 35 o 40 días, y luego un envejecimiento en barrica pequeña. Como en el vino anterior, nosotros siempre lo primero que buscamos es la maloláctica en las pastas. Y después de la maloláctica en las pastas lo que buscamos es el índice de suavidad. Y eso es lo que vamos cogiendo un poco con las maceraciones más largas. Generalmente las parcelas más maduras las tenemos menos tiempo de contacto, las parcelas menos maduras pues más tiempos de maceración. Es un prototipo bastante representativo del rapolao. Es el vino que más carga frutal tiene de los que hemos catado. Y es curioso porque la botella que caté estaba ligeramente más oxidativa, pero la que me ha tocado ahora, tiene una fruta bastante interesante. Yo creo que esto es un poco la idea de rapolao. La boca mantiene la tensión, el tanino está muy medido y luego la madera está muy poco presente. La verdad es que es muy buen trabajo. Esta parcela es bastante oscilativa, ¿eh? Es una de las parcelas probablemente más difíciles de vinificar que tenemos. Yo le conozco mucho porque fue la primera con la que empecé, una parcela de mi familia de siempre. Y bueno, es un poco por la posición dentro del rapolao, es de las parcelas que más equilibrio tiene, ¿no? No es más caliente, es bastante fría, más bien fría, pero tiene muy buen cepado. Tiene una parte de blanco importante, también tiene cepas de dona blanca pegadas a la 3.
Bueno, pasamos al último. Un minuto. Me quedan 5 minutos. Vale, no me queda un vino, no tardo nada. Bueno, vamos a pasar al último vino. Yo es que no lo tengo, no sé si vosotros lo tenéis. ¿Eh? No lo tenéis. Bueno, este vino es una pequeña parcela, la parcela 9. Generalmente producimos una barrica. Pero 5 minutos porque tenemos que esperar o 5 minutos porque... nadie tiene el último vino, ¿no? Entonces... que no te... Voy más rápido que los de atrás. El último es Raúl Pérez, el Rapolao. Bueno, es un vino, quizás es el vino que menos represente el Rapolao y más represente una forma de trabajo. Es un poco un vino egoísta, de hecho ni tan siquiera tiene contraetiqueta de la denominación de origen. Bueno, es una parte de la parcela, aunque en el plano es eso, actualmente la parcela 8 y la parcela 9 es una parcela, o sea, si las miras solo ves una. No es mía, es de mi familia. Cuando yo me independicé, una de las cosas que me llevé fue esta parcela. Y esta parcela fue la que empezó todo el Rapolao, la 8 y la 9. Originalmente, en el año 2011, hizo la vizcaína Rapolao y luego en el 2014 me di cuenta que era una parcela muy diferente a todo lo que yo estaba viendo dentro del Rapolao. Y pasó a formar parte de Ultrella, como parcela sola. Y una vez que estuve, después del 2014, yo creo que en el 2016, había diferencia en las 3 partes. La parte 9 era una parte con una presencia de pan y carne muy fuerte y trabajando con esa parcela luego nos dio pie a empezar la replantación de todo el Rapolao. El Rapolao era una zona donde había muchas bajas de cepas, ¿no? Entonces, el Rapolao dentro de 2 años va a ser más este vino, porque se han puesto todas las marras con Bastardo, con Trousseau. La parte intermedia de la parte 8, o sea, la parte 8, también podríamos hacer 2 vinos, pero es rizar demasiado el rizo. La parte 8 es muy pendiente, la más pendiente, la parte media, y luego el pico de abajo es casi plano. Generalmente, durante algunos años, fueron años de bastante botrytis en esta zona. Y la verdad es que no nos molestaba demasiado. Los vinos, las añadas de botrytis, como la 14 o como alguna otra, las 12 creo que fue, fueron muy interesantes en el perfil de boca. Hicieron cosas curiosas en los vinos. Bueno, aquí, por espacio, pues lo vinifico en un ánfora de 300. Pero solo por espacio. Quiere decir que el ánfora no busca en ningún momento ningún tipo de definición del propio vino. 100% uva entera y aquí maceraciones ya de casi 3 meses. Tenemos maloláctica hecha y después es verdad que es de los vinos donde va madera bastante más nueva. Es una barrica del 2014, una única barrica. Hay un nexo con el último vino, sobre todo en el perfil aromático. Luego sí que es verdad que la parte vegetal es mayor. Nosotros no trabajamos mucho con ánfora, pero algunas cosas pequeñas se hacen en ánfora y siempre vemos con los vinos en el Bierzo, en la Mencía, cuando trabajamos con ánfora con cemento, el perfil de tanicidad es mucho más vegetal al principio. Nos pasa mucho con los rapolaos de Grallot, que se hacen en hormigón. Pasa un poquito con este vino, también esa parte ligeramente vegetal. Y bueno, y aquí es la parcela más alta que tiene el Rapolao, un poquito, los suelos aquí bastante compactos también y con mucho hierro. Muy sencillo para beber. Esto es un vino aproximadamente en torno a 12, 12.1, 11.9, no sé muy bien
la añada 19 probablemente esté en ese rango. La idea de los rapolaos desde el origen, en mi caso, fue bajar los niveles de maduración bastante. En el entorno de 11, 9, 12, algunas añadas se hicieron así. Y bueno, 19, 20, 17 fueron un poco diferentes porque fueron añadas bastante más calientes en esta zona. Y bueno, a veces pues hay perfiles un poquito más diferentes. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta. Pues oye, muchísimas gracias. Las pretensiones de la cata únicamente representar la filosofía del rapolao, que yo creo que es lo más importante por encima de los productores. Es una zona que tiene ese punto de romanticismo, como que es la zona dentro de Valtuille que más moderna, más progresista, también de más de origen, ¿no? Porque es una de las zonas más viejas del pueblo. Y bueno, representa un poco el espíritu de las generaciones nuevas en Valtuille. Somos un pueblecito de 70 habitantes con 17 proyectos de vino. Eso es la hostia. Y este vino es un poco el nexo de unión de todos. Nos juntamos muchas veces, muchos productores, para hablar del rapolao, para deliberar, para no tener unas controversias entre nosotros. Y yo creo que es un poco la zona que nos representa a todos como conjunto. Luego cada persona, cada bodeguero dentro de Valtulle tenemos nuestras zonas fetiches. A mí me emociona mucho Villegas porque llevo trabajando mucho. Peike es una persona que le gusta más la Poulosa, y Tesín de la Campana. Mi sobrino es un poco fluctuante. Empezó con las zonas más calientes, se está bajando mucho hacia las zonas frías. Marcos de Pau Aldoneje se inclina mucho hacia la zona de Cabanelas, que son zonas también de maduración un poquito más grandes. Magaña está sin definir, depende del día. Pero bueno, es el espíritu de Magaña, ¿no? Pero este es el punto de encuentro y de aquí surgen muchas cosas y la cosa más importante es la amistad. Muchísimas gracias.